Shalom, buenas noches, que Yahweh te bendiga. Estamos conectados de Argentina a Buenos Aires en otro mensaje en esta noche a través del Ministerio de Senda Antigua, de Facebook, Ministerio de Senda Antigua Elitiseira, y a través de Ministerio de Senda Antigua Instagram. Damos gracias al Padre. Vamos a ver en esta noche el último mensaje de la serie de estudio que hemos tenido en esta semana sobre quién es el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad de Yahweh, y el segundo mensaje que vimos era los dones del Ruach HaKodesh, los dones del Espíritu Santo de Yahweh. Y en esta noche vamos a ver el don de lenguas. Vamos a especificarnos en un don que Yahweh da a través de su Espíritu, que es el don de lenguas. Y vamos a ver en las Escrituras qué es lo que realmente dice. Así que va a ser de gran bendición este mensaje. Así que vamos a iniciar. Bienvenidos a todos, que el Padre les bendiga. Y vamos a hacer una tefilá, una oración al Padre, para que Él hoy nos hable. Gracias, Padre, te damos por este tiempo. Gracias por poder predicar tu palabra, enseñarla. Que esta palabra pueda salir de tu Ruach, de tu Torah, y que pueda bendecir a tu pueblo, a tus hijos, que pueda hacer luz, que pueda traer entendimiento, claridad de cada versículo, de cada mensaje, y que este mensaje pueda ser de bendición para todos mis hermanos que tienen el don de lenguas. Y que para aquellos que no lo tienen, que también puedan entender que son tan importantes como los demás. Yo te pido, Yahweh, que estés consolando cada vida, cada corazón, y que tú puedas ministrar a tu pueblo a través de este mensaje. En el nombre de Yahshua te damos gracias. Amén. Entonces, en esta hora vamos a ver el don de lenguas. El don de lenguas es el último mensaje de la serie de estudios que hemos tenido sobre quién es el Ruach HaKodesh, los dones del Ruach HaKodesh y el don de lenguas. La palabra don significa regalo y también herramienta. Entonces es una herramienta espiritual que Yahweh nos da a través de su espíritu. Cuando hablamos de lenguas en sí dadas por Yahweh, pero no lenguas espirituales o celestiales o angelicales. Son lenguas en sí terrenales, de idiomas diferentes que Yahweh derrama a través de su espíritu. En la iglesia cristiana y en muchas congregaciones nos enseñaron que hablar en lenguas es hablar en lenguas angelicales, y eso es un gran error. Todas las lenguas que Ruach da, la diversidad de lenguas, son lenguas que muchas de ellas son terrenales, es decir, que Yahweh le dio al ser humano. Y podemos ver que el término lenguas, cuando hablamos de lenguas, estamos hablando de diferentes formas de comunicarse, de hablar. A eso se refiere el tema de lenguas. Entonces, cuando hablamos del don de lenguas, estamos hablando de una herramienta espiritual, de un lenguaje que Yahweh nos da para comunicarnos directamente con Él. El don de lenguas es para comunicarnos, para hablar, para tener intimidad directamente con el Padre. El don de lenguas no es para orar y que toda la congregación ore en lenguas y que repitan y repitan y repitan. No es para que toda la congregación ore en lenguas y no haya entendimiento, no tiene sentido. El don de lenguas es un don personal para comunicarnos con Yahweh. Cuando hablamos del término de las lenguas, sabemos que las lenguas son comunicación, es una forma de expresión. Y lamentablemente muchas congregaciones han enseñado que aquel hermano o hermana que no tiene el don de lenguas no tiene la llenura del Espíritu de Yahweh, del Ruach HaKodesh. Y esto es falso. Porque el don de lenguas es como el don de sanidad, el don de interpretación de sueños,
el don de de sanidad, el don de discernimiento de espíritu, etcétera, etcétera. El don de lenguas es un don más que el Ruach puede dar a los hijos de Yahweh. Entonces, cuando hablamos de dones, estamos hablando de herramientas que Yahweh da a sus hijos, a su pueblo. Romanos 11:29 dice Pablo, irrevocables son los dones. ¿Qué significa irrevocable? Que no se anulan, no se vencen, no se bloquean los dones y el llamado de Yahweh. Entonces Yahweh reparte cada don según el llamado que tenga, según el ministerio, a través de su espíritu. Pablo dice en 1 Corintios 13:1, y dice Pablo, si yo hablara en lenguas humanas, idiomas, lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, nada sirve. Si tuviera profecía y misterios y fe, y no tengo amor, nada soy. En otras palabras, Pablo estaba diciendo, si yo no tengo el fruto del amor, que es el primero dentro de los 9 frutos de tener al Espíritu de Yahweh, de nada me sirve tener otros dones. De nada me sirve tener don de lenguas, tener don de profecía, de misterios, de fe, etc. ¿Por qué? Porque sin amor nada somos. Y esto es lo que ayer ministraba, el martes, ministraba con el mensaje del don de los dones del Ruach HaKodesh. Ahora Pablo dice, si yo hablara en lenguas humanas, está hablando de don de lenguas, y angélicas, y muchos interpretan que el don de lenguas, las lenguas diversas que da el Ruach, es angélicas, y eso es un gran error. ¿Por qué? Porque los ángeles tienen en sí su lenguaje, su forma de comunicarse con el Creador, así como los ángeles caídos, así como los demonios. Muchas veces se escuchan personas endemoniadas y se escuchan que los demonios que hablan en lenguas tienen otra forma de comunicarse. Pero cuando Pablo dice humanas o angélicas, no está hablando de dos lenguas iguales. El don de lenguas en sí, refiriéndose a lenguas humanas dado por Yahweh, y la forma de comunicarse en los ángeles. Él está dando un ejemplo, no que el don de lenguas sean angelicales. Y eso es un gran error. Por eso Pablo está diciendo, aunque hablemos en lenguas que Yahweh nos dé el don, o aunque hablemos como los ángeles, si no tenemos amor, nada nos sirve. Y lamentablemente este versículo está mal interpretado dentro del pueblo de Yahweh en su mayoría. Ahora, bíblicamente, históricamente, vemos que en la Torre de Babel, hace más de 4000 años atrás, Yahweh repartió lenguas. Y lo podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 11. Y vemos que en el antiguo pacto la escritura nos habla de la antigua Babilonia por medio de la descendencia de Cam. Entonces vemos que los primeros pobladores, entre ellos los descendientes de los hijos de Noé, fueron hombres importantes en la antigüedad, y de la descendencia de los hijos de Noé, a través de Cam vino Cus, y Cus engendró a Nimrod, y Nimrod fue el primer poderoso en la tierra. A través de Nimrod y de otros más fundaron la antigua Babilonia, y luego ellos fundaron la Torre de Babel. Y el propósito de esa torre era llegar a donde estaba Yahweh. Y crearon una gran torre. Y Yahweh dijo, no lo voy a permitir. Voy a descender y mi Ruach les dará diferentes lenguas.
Y así Yahweh repartió diferentes lenguas sobre la humanidad, sobre el ser humano, y ellos se confundieron. Babel significa confusión, se confundieron en los idiomas y cada uno se dispersaron en diferentes partes de la tierra. Entonces vemos que ahí Yahweh reparte diferentes tipos de lenguas por medio de la Torre de Babel. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En Hechos 2, cuando vemos la historia ahí de los apóstoles en Hechos 2, vemos que ellos estaban esperando la promesa que Yahshua, que el Mashiach, había dicho: yo me voy, pero les rogaré al Padre para que Él envíe el Consolador, que Él envíe el Espíritu de Él. ¿Para qué? Para que ustedes no queden huérfanos, para que ustedes no queden solos. Yo les pediré al Padre que lo envíe para que les enseñe, les haga recordar todas las cosas que yo he enseñado. Y los apóstoles estaban en sí reunidos celebrando la fiesta de Shavuot. Por eso mañana voy a estar hablando sobre la fiesta, la cuarta fiesta de Yahweh, Shavuot. ¿Por qué es importante estudiar esa fiesta? ¿Por qué es importante entenderla? ¿Y qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué debemos de recordar? Y ellos estaban celebrando Shavuot, y en Hechos 2 nos habla de que estaban reunidos y vino un viento recio que sopló, un viento fuerte, duro, recio, que sopló y llenó toda la casa. Y dice que aparecieron como lenguas de fuego sobre la cabeza de los apóstoles. Dice como lenguas de fuego, no que eran lenguas de fuego, eran llamas de fuego. Pero lo interesante es que cuando describen esta manifestación del Ruach de Yahweh, eran como lenguas. ¿Qué significa esto? Que el Ruach los bautizó con fuego, con poder de Yahweh, pero también les dio lenguas, el don de lenguas. ¿Para qué? Para que hablen, profeticen las maravillas de Yahweh. Entonces, cuando ellos comienzan a hablar, el Ruach hablaba a través de ellos. Y no hablaban lenguas angelicales, hablaban idiomas terrenales, lenguas terrenales, donde exaltaban el nombre de Yahweh. Y dice la escritura ahí que todos fueron llenos del Ruach HaKodesh. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Ruach les daba que hablar. Y dice el versículo 8, ¿no son estos galileos, todos estos que están hablando? ¿Por qué les dice la multitud que estaba afuera? Porque los escuchaban hablar en otros idiomas. Pero estos no son judíos, no son hebreos, no son galileos. ¿Qué hacen hablando en otros idiomas? Porque hemos oído hablar a ellos que están hablando en nuestra lengua en la cual hemos nacido. No, eran lenguas angelicales. Partos, Medos, Judea, Capadocia, Mesopotamia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, África, Egipto, árabes. Los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Yahweh. Entonces Yahweh es el padre de las lenguas. Así como Él repartió en Génesis 11, en la Torre de Babel, diferentes tipos de lenguas, esas mismas lenguas fueron las que hoy, durante más de 120 países que hay en el mundo, hablan en diferentes lenguas. El Ruach HaKodesh es el mismo que descendió con Yahweh en Génesis 11, en la Torre de Babel, descendió en Shavuot, en Hechos 2, y llenó con poder, con fuego, a los apóstoles, y ellos hablaban las maravillas de Yahweh a través de diferentes lenguas.
Y dice el versículo ahí, pero otros decían, no los que decían que hablaban en el idioma de ellos, otros decían, ¿no están borrachos estos? Por eso muchos interpretan que cuando el Ruach HaKodesh te llena, te bautiza, te da el don de lenguas, tenés que estar gritando, saltando, brincando, tirándote para un costado, para el otro, llorando, riendo, y así no se manifiesta el Ruach HaKodesh. Cuando el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad de Yahweh, se manifiesta en los hijos de Yahweh, nunca les hace perder la conciencia. Esto es algo que tiene que tener siempre presente. Nunca el Ruach de Yahweh te va a congelar, nublar tu conciencia. Él te puede usar, Él puede fluir en tu vida, Él puede llenarte, pero siempre vas a estar consciente de lo que está pasando. Y lamentablemente, dentro de muchas congregaciones, no fluye el Ruach HaKodesh, fluye el falso Ruach HaKodesh. Espíritus engañadores que se hacen pasar como el Espíritu de Santidad. Ahora miren lo que sucedió. Versículo 14. Pedro poniéndose en pie. ¿Por qué? Porque estaba revolcándose, porque estaba ebrio, porque estaba gritando, porque estaba haciendo como un animal. No, porque estaba sentado Pedro. Cuando recibieron el Ruach HaKodesh, todos estaban sentados. No estaban gritando, ni revolcándose, ni chillando. Estaban sentados, como lo estoy yo ahora. Y lo primero que dijo Pedro, dijo, no estamos borrachos. ¿Ustedes que piensan que están borrachos? Porque les estaban hablando fuera de la casa, fuera del lugar donde estaban los apóstoles. Había mucha gente. No estamos borrachos, como ustedes suponen que creen que estamos borrachos. Versículo 38. Y terminó Pedro predicando bajo el poder del Espíritu de Yahweh y dijo, hagan arrepentimiento y bautismo, teshuvá y tevilá, teshuvá y tevilá, en el nombre de Yahshua el Mashiach, para perdón de pecados, así recibirán el don del Ruach HaKodesh. Así como lo recibimos nosotros, los apóstoles, los discípulos de Yahshua. Si ustedes hacen teshuvá y tevilá, arrepentimiento y bautismo en aguas, recibirán el don del Ruach HaKodesh, el regalo del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad de Yahweh. Entonces cuando vemos en Hechos 2, claramente vino el Ruach HaKodesh, lo llenó, comenzaron a hablar en otras lenguas, exaltando el nombre de Yahweh, pero ellos estaban continuamente conscientes de lo que sucedía. Y vamos a avanzar y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12, donde Pablo nos habla acerca de los dones, también del Ruach. Hay muchos dones, pero el Ruach es el mismo. Todos estos dones los da un solo espíritu, un solo Ruach, porque Él reparte a cada uno según como quiere. ¿Qué significa esto? Que el don de lenguas Él lo reparte como Él quiere, a quien quiere, según la voluntad de Yahweh. Por eso el que no tiene don de lenguas no se tiene que poner mal, no tiene que afligirse, como muchos nos lo han enseñado en la iglesia. Si no tiene don de lenguas tendrán otros dones, pero no hay que ponerse mal por eso. Y miren lo que dice 1 Corintios 2, versículo 14. Porque el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu de Yahweh, porque para él son locura. No las puede entender, porque si las quiere discernir, no es posible. Solamente se discierne
espiritualmente. ¿Y por qué digo esto? Porque para recibir los dones del Ruach HaKodesh, para recibir el don de lenguas, tenemos que entender de que es por medio de la fe. Por medio de la fe. Por medio de la fe. Hay mucho pueblo de Yahweh, muchas congregaciones que no aceptan el don de lenguas. Y algunos dones no los aceptan. No, los dones no existen, los dones no pueden venir del Espíritu de Yahweh. Entonces vemos, ahí estamos, se bloqueó el Instagram. Bien, vemos que muchas congregaciones, pueblo de Yahweh, no creen en los dones. Y eso está mal, porque los dones son regalos, herramientas que necesitamos como siervos usarlos para el pueblo de Yahweh. Miren lo que dice Pablo, Romanos 8, versículo 9. Ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu de Yahweh. Si es el Espíritu de Yahweh está con ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Yahweh, no es de él. Porque el mismo Espíritu de Yahweh da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Yahweh. Entonces, si hay hermanos que dicen ser hijos de Yahweh, si hay hermanos que dicen tener al Espíritu de Yahweh, pero el Espíritu de Yahweh no da frutos, si el Espíritu de Yahweh no da dones, entonces realmente tienen el Espíritu de Yahweh. Si tenemos el Espíritu de Yahweh, Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Yahweh. Entonces vamos a ir ahora a 1 Corintios capítulo 14, donde Pablo habla específicamente sobre el hablar de lenguas. Y Pablo se refiere a una congregación de Corinto, específicamente, porque había muchos problemas con respecto a el hablar en lenguas. Y vamos a ir escudriñando versículo por versículo para ir entendiendo con lo que Pablo está queriendo explicar acerca del hablar en lenguas. Sigan en el amor, prioricen los dones espirituales y anhelen sobre todo la profecía. ¿Por qué? Porque la profecía es necesaria. Pero el Ruach es el que da la profecía. Ruach es el que puede dar el don de profecía. Ahora, ¿podemos orar? ¿Podemos pedirlo? Sí. Pero Yahweh determinará. El que habla en lenguas no habla a los hombres. Ya Pablo está enseñando esto. Si hablamos en lenguas, si yo hablara ahora en lenguas, yo podría hablar ahora en lenguas. No le hablo a ustedes, le hablo a Yahweh. Si vos hablas en lengua, no es para que toda la congregación te escuche, para que el pastor te escuche, para que Moré te escuche. Es para que Yahweh, tu Padre, te escuche. El hablar en lenguas no es para los hombres, sino para Yahweh. Porque nadie lo entiende, pero el Espíritu de Yahweh habla misterios. O sea, que cuando hablamos en lenguas, no hablamos nosotros, habla el Ruach a través de nosotros. Y habla misterios, ¿por qué? Porque el hombre no lo puede entender ni discernir. Porque todo lo que hablamos en lengua, solo Yahweh lo conoce, el Padre de todas lenguas. El creador de todas las lenguas. Para poder entender el don de lenguas necesitamos tener otra herramienta, otro don, el don de interpretación de lenguas. Lo mismo pasa con los sueños. Muchos tienen el don de sueños, pero no entienden los sueños.
Para eso se necesita el don de interpretación de sueños. Lo mismo pasa con las lenguas. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Para qué es la profecía? No el profeta, sino el don de profecía. ¿Para qué? Edificación, exhortación y consolación al pueblo de Yahweh. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. O sea, el que habla a través de un don de lenguas, lengua extraña, don de lenguas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la congregación. Ahí Pablo está dando una comparación. Está diciendo, el que tiene el don de lenguas se autoedifica, se autoministra. Pero el que tiene don de profecía edifica al pueblo. El que tiene don de lenguas se conecta con Yahweh, no con los hombres. Versículo 5. Yo desearía que todos ustedes hablen en lenguas, pero aún también que profeticen. ¿Por qué Pablo está hablando en Corinto, la congregación de Corinto? Porque había un desorden en los dones del Ruach HaKodesh. Entonces Pablo dice, a mí me gustaría, pero Pablo no puede determinar eso. Eso lo determina Yahweh a través de su espíritu. Ahora dice, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. ¿En qué sentido? Que el don de profecía es un don que se necesita mucho dentro de la congregación de Yahweh, más que el don de lenguas. Porque el don de lenguas es personal con Yahweh, pero la profecía es para edificación al pueblo, exhortación al pueblo y consolación. Y Pablo dice, a no ser, es decir, profecía y don de lenguas, pero a no ser que alguien las interprete en la congregación, así será para edificación. Entonces yo empiezo a hablar en lenguas ahora, estamos en una congregación, un grupo de gente, no virtual, sino físico, y empiezo a orar en lenguas, y se levanta un hermano o una hermana y empieza a interpretar las lenguas. El Espíritu de Yahweh dice esto, esto, esto y esto. Esa es la forma de usar el don de lenguas dentro de una congregación. Si no es de esa forma, no se puede usar en la congregación. Es personal con Yahweh. Versículo 6. Si yo hablara en lenguas a ustedes, pero no hablo con interpretación, ¿de qué sirve? Bueno, hermanos, vamos a dar 10, 20 minutos de hablar en lengua. Todo el mundo hablando en lenguas. Todos. Vamos. Y es un lío. Es un bullicio. Dejen que el Ruach, dejen que el Espíritu Santo fluya. Así no fluye el Espíritu Santo. Y alguien que no conoce a Yahweh entra en ese lugar y están todos ahí hablando en lengua, uno saltando, uno brincando, uno revolcándose. Eso es un desorden. Y lamentablemente muchos hermanos usan mal las herramientas. Usan mal los dones. Y de esta manera Pablo está exhortando a Corinto, le está diciendo, tienen que corregir esto. Si yo hablara en lenguas, pero no hay interpretación, ¿de qué te sirve? Si hablas en lenguas y no decís las cosas con coherencia, ¿cómo se entenderá lo que decís? Versículo 10. Hay tantos idiomas en el mundo y ninguno de ellos queda sin conocimiento, dice Pablo. Si yo no entiendo lo que hablo en lenguas, soy como un extranjero. El que habla en lenguas, pida oración, poder interpretarlas. Si yo hablo en lenguas con Yahweh en mi intimidad, tengo que pedirle a Ruach poder interpretar esas lenguas. Me ha pasado muchos años atrás, donde estaba en una congregación que Ruach me llevaba a hablar en lenguas en una reunión. Y una hermana comienza a interpretar las lenguas. Ahí fue automático. Yo empecé a hablar y ella empezó a interpretar.
Yo hablaba y ella interpretaba, y así duró como 3, 4 minutos. Ahora, fue algo que el Rúa permitió. ¿Y qué es lo que sucedió? Yahweh estaba hablando a esa congregación en algo específico por medio del Ruaj. Si el Rúa levanta a alguien para hablar en lenguas, tiene que levantar a alguien para interpretar lenguas. Si no, no es el Rúa de Yahweh. Y eso tenemos que tenerlo muy bien en claro. Versículo 14. Si yo oro en lengua desconocida o el don de lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Cuando oramos en lengua, nuestro espíritu se conecta con el Ruaj, pero no tenemos entendimiento. Prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Tenía razón Pablo. ¿De qué nos sirve estar 1 hora hablando en lengua si no entendemos lo que decimos? No, y muchos te dicen, no, pero Yahweh sabe. Sí, sabe, pero vos también tenés que saber lo que estás hablando. Si no, no tiene sentido. Las lenguas son para señal a los no creyentes. Las lenguas, mira lo que dice Pablo, las lenguas son para señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. La profecía no es a los incrédulos, sino a los creyentes. Miren lo que dice Pablo acá. Versículo 22. Las lenguas son para qué? También para señal, no a los creyentes. Cuando te dicen vamos a orar en lengua a toda la congregación, no es para los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Por qué? Porque los incrédulos tienen que ver cómo Yahweh se manifiesta a través de su espíritu. Y uno habla en idioma y el otro interpreta. Es lo mismo con el don de milagros. ¿Para qué es el don de milagros? ¿Para los creyentes? ¿Para los hijos de Yahweh? No, para los incrédulos. Para que vengan y se acerquen al Dios verdadero, a su hijo Yahshua. Los milagros son para los incrédulos. Y la profecía no es para los incrédulos, sino para los creyentes, porque la profecía direcciona, exhorta al pueblo. Si toda la congregación hablara en lenguas y entra un incrédulo, no dirán, están todos locos. Miren lo que dice Pablo. Si toda la congregación están hablando en lenguas, están todos locos acá. ¿Qué pasa acá? Ahora, si están hablando en lenguas, uno, pero otro interpreta, ahí es diferente. Versículo 26. Hagan todo para edificar la congregación. Si se habla en lengua, que otro interprete. Si no, calle la congregación. Mucha sabiduría tenía Pablo. Si uno habla lengua y el otro interpreta, bien, edificarán la congregación. Si no hay alguien que interprete, mejor que se calle, no digan nada. Versículo 29. Los que profeticen, que otros juzguen la profecía. Toda profecía tiene que tener base bíblica. Porque Yahweh no es un Elohe de confusión, sino de paz y de orden. Hermanos, profeticen y no apaguen el don de lenguas. Entonces Pablo acá, en Corintios, está hablando claramente qué es el don de lenguas y cuál es la función. Miren lo que dice Marcos 16, 17. Estas señales estarán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán en nuevas lenguas. Es decir, que el don de lenguas
en sí también es una promesa que Yahshua nos dio a través de creer en Él. Y si creemos en Él, recibiremos su Espíritu. Y su Espíritu, el Ruach de Yahweh, nos hará hablar en otras lenguas. Hechos 2:11 dice, porque el don de lenguas es para comunicarnos con nuestro Padre. Hechos 2:4 dice, porque el don de lenguas son palabras no nuestras, sino del Espíritu de Yahweh. 1 Corintios 14:18 dice Pablo, doy gracias a Yahweh por tener el don de lenguas para poder tener intimidad con Él. Y 1 Corintios 12:3 dice, porque el hablar en lenguas es exaltar el nombre de Yahweh. Ahora, dentro del don de lenguas, también podemos adorar a Yahweh, adorarle en lenguas. Como dice Yahshua, porque el Padre está buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, para ir cerrando el mensaje, podemos ver que Yahshua nunca dio un ejemplo de hablar en lenguas. Interesante. Nunca, ni un versículo hay que diga que Yahshua hablaba en lenguas. Pero sí es un don que debemos de usarlo correctamente. Si tienes el don de lenguas, úsalo en tu intimidad con Yahweh. Y si Yahweh el Ruach te lleva a usar el don en una congregación, en un grupo de hermanos, deja que fluya, pero otro tiene que interpretar. Y si estamos en intimidad con Yahweh, estamos en una oración en búsqueda, y el Ruach nos lleva a adorar en lengua, hagámoslo aunque no entendamos. ¿Por qué? Porque Él va a fluir. Y pidamos al Ruach poder interpretar lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo. Entonces, para poder cerrar esta serie de estudios, ¿quién es el Ruach de Yahweh? Ha sido de gran bendición ese mensaje. Poder entender quién es. Poder entender los dones del Ruach HaKodesh y los frutos del Ruach HaKodesh. Y hoy armé este mensaje porque Yahweh quería que lo dé para especificar el don de lenguas, que es tan conocido dentro del pueblo y de la congregación de Yahweh, pero que lamentablemente muchos lo han usado mal. Entonces el don de lenguas es una herramienta que Yahweh nos da para poder ministrarnos, edificarnos, conectarnos con el Padre, y si es de una congregación, hacerlo, pero bajo la guía del Ruach, que uno hable en lenguas y que otro interprete. Así que, amados, hasta acá el mensaje de esta noche, el mensaje de hoy, el don de lenguas. Espero que haya sido de bendición, que te haya aclarado algunas dudas, algunas inquietudes, algunas preguntas, y poder comenzar a usarlo correctamente aquellos que lo tienen, y aquellos que no lo tienen tengan paz, no se pongan mal. Yo me acuerdo que he hablado con mucha gente que me decía, hermano, no tengo el don de lenguas, entonces el Espíritu Santo, el Espíritu de Yahweh no está conmigo. No, hermano, no, hermana, no es así. Es un don más, es un don más. Un don más de tantos. Él reparte como Él quiere, según su voluntad, según la voluntad del Padre. Así que, amados, Yahweh les bendiga. Gracias a todos los hermanos que están siempre apoyando el ministerio y trabajando en el ministerio de la Senda Antigua. Y mañana estaremos con el último mensaje de la semana. Veremos el mensaje de Shavuot, la cuarta fiesta de Yahweh. Muchos la celebraron el domingo pasado, muchos la van a celebrar este domingo. Así que voy a estar explicando qué es Shavuot y qué tiene que ver Shavuot con estos tres mensajes. Tiene que ver muchísimo, muchísimo tiene que ver. Por eso Yahweh permitió poder recibir estos tres mensajes que han sido de gran bendición. Que el Padre les bendiga
y nos vemos mañana si Él lo permite. Bendiciones. Shalom.